Hola, que Dios te bendiga. Bienvenidos a este estudio de Primera de Juan. Hoy vamos a ver, con el favor de Dios, el capítulo número 5. El capítulo número 5 es el último capítulo de esta hermosa carta. A mí, en lo personal, me ha edificado mucho. Por supuesto, no es la primera vez que la leo. La he leído no sé cuántas veces en mi vida. Llevo varios años leyendo la Biblia. Pero la Biblia tiene una cualidad, una característica única, y es que cada vez que la leemos nos enseña algo nuevo, tiene ese poder. Pero no me refiero a algo nuevo como algo que vaya a contradecir lo que la Biblia dice, sino algo nuevo como una revelación fresca, complementando la verdad que ya nos ha sido revelada por su palabra, por la palabra de Dios. Hoy, como les digo, veremos con el favor de Dios el último capítulo, el capítulo número 5. Te invito a que tomes tu Biblia, la abras, Primera de Juan, capítulo 5, y me acompañes. Recuerda, es importante escuchar la enseñanza, pero es muy importante leer la palabra. No dejes de leerla, léela en tu casa. Escucha estudios como este o cualquier otro que el Señor te guíe a hacer, pero no dejes de leer la Biblia en tu casa, en la privacidad de tu habitación. Allí el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, te guiará si te sometes a su voluntad. Comencemos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Desde este desde este primer versículo, ya estamos viendo dos enseñanzas fundamentales. La primera, en el inicio: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Toda persona que de verdad haya confiado en Jesucristo ha nacido de nuevo. Dios lo ha hecho nueva criatura. Y no solo eso, sino que le ha dado salvación, le ha dado perdón de pecados, lo ha hecho hijo suyo, lo ha hecho parte de su familia, le ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guía por la vida, lo guía y le enseña la verdad, lo ayuda, intercede por él en oración. Son las maravillas de creer en Jesucristo. Y por eso creo que Juan comienza la culminación de esta epístola de esa manera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y continúa: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Tal vez sea un poco confuso, pero si has leído los evangelios, te podrás dar cuenta que esto aplicaba mucho a los judíos de la época. También nos aplica a nosotros hoy en día, por supuesto, pero voy a usar el ejemplo de los judíos de la época. Jesús básicamente les decía: ¿por qué no creen en mis palabras? Porque ustedes hacen las obras de vuestro padre, Satanás. Y ellos les decían: no, nosotros tenemos un padre, Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es que nadie puede amar a Dios verdaderamente y aborrecer a Jesucristo. Nadie puede amar a Jesucristo y aborrecer al Padre. No es posible. Cuando tú amas al verdadero Jesucristo, amas al verdadero Padre. Y acuérdense, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede adorar verdaderamente a Dios Padre si no está en Jesucristo, si no cree en el Evangelio que habla de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Tú no puedes estar caminando con Dios si no estás caminando con Jesús. ¿Por qué? Porque los dos son el mismo Dios. Acuérdate lo que dijo Jesús. Tomás le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y el Señor Jesús les dijo: ¿tanto tiempo tengo con ustedes, Tomás, y no me conoces? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, porque Jesús es la viva imagen de Dios, o como lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses, Él es la imagen misma de Dios. Continuando con el versículo 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si ya has visto los videos anteriores de esta enseñanza de Primera de Juan, si no los has visto te invito a que los veas, pero si ya los has visto, sabes que he mencionado en varios de esos videos, son alrededor de 4 o 5, ahora mismo me falla la memoria, no estoy seguro, pero son como 4 o 5 videos en los que hemos desarrollado los primeros 4 capítulos de Primera de Juan. Si ya los has visto, sabes que he dicho en varias ocasiones que el verdadero amor a Dios es obedecerlo. Lo dijo Jesús también en Juan 14:21, ¿cierto? Juan 14:21, que ya lo hemos leído en otros videos, pero quiero leer la cita textual, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es una enseñanza de Cristo. Ahora, Primera de Juan 5:2 está diciendo: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, entonces sabemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, a nuestros hermanos, a los otros creyentes. El verdadero amor es obedecer a Dios. Ya lo hemos dicho, si yo amo a Dios, lo obedezco. Si yo quiero saber si realmente amo a mi prójimo, pues tengo que evaluarme a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Perdónense unos a otros. Si yo no perdono la ofensa que me hizo mi hermano, yo no lo estoy amando. Lleven las cargas los unos por los otros. Si yo no ayudo a mis hermanos en sus sufrimientos, yo no estoy amando a mis hermanos. El amor no es un sentimiento romántico únicamente. Tiene parte de sentimiento, pero más que sentimiento es una decisión, una voluntad de amar al otro ser a pesar de cómo nos amó Dios. En otros videos pasados lo hemos dicho: ámense unos a otros como Dios nos ha amado, que entregó a su Hijo Jesucristo. Por esto conocemos el amor, porque Dios nos amó primero. Si queremos saber cómo es el amor, debemos ver cómo Dios nos ha amado. Entregó a su Hijo para librarnos de la muerte, del pecado, para perdonarnos, antes de que nosotros le pidiéramos perdón. Pasando al versículo 3 del capítulo 5, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No hay mucho que interpretar allí. El amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. ¿Qué tanta interpretación necesita ese versículo, cierto? Allí queda totalmente claro y explícito cuál es el verdadero amor a Dios. Ahora, lo que tú y yo nos debemos preguntar es: ¿amo a Dios? Eso es lo que deberíamos estar haciendo, y no solo en este momento, sino constantemente, para autoevaluarnos, autoanalizarnos ante las Escrituras, ante la luz de la palabra de Dios, y saber si de verdad estamos caminando con Dios. Y ese mismo versículo 3 termina diciendo: y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no deben ser una carga pesada para el ser humano. Es una carga pesada cuando amamos el pecado. Pero el que ha creído en Jesucristo y ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, a esa persona realmente no le es gravoso el mandamiento, porque el Espíritu Santo lo ha hecho nueva criatura, lo guía, lo fortalece, si de verdad esa persona ha nacido de nuevo. El versículo 4 y 5 dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este tema también lo hemos desarrollado en videos pasados de esta misma carta. La fe. Por medio de la fe vencemos al mundo.
No porque tú y yo seamos fuertes, no, sino porque Jesucristo venció al mundo. Jesucristo dijo algo como que en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, yo, Jesucristo, he vencido al mundo. Y cuando nosotros tenemos esa fe en Jesús, Jesús comparte su victoria con nosotros, nos hace victoriosos, no por tus habilidades, no por tu inteligencia ni por tu prudencia, no porque tú seas demasiado fuerte. Al contrario, somos débiles. Nuestra historia lo demuestra. Pero el Espíritu Santo nos fortalece y nos da la victoria de Cristo y nos da victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Repito, no por causa nuestra, sino por causa de nuestro Señor, que venció a la muerte y al pecado y comparte su victoria contigo y conmigo y con todos los que crean. El versículo 5 que leímos dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo está en la fe de Jesús, pero no es la fe en Jesús, aquella fe que el mundo falsamente predica. Sí, Jesús, yo creo en Jesús, fue un buen maestro. Sí, yo creo en Jesús, fue un buen profeta. Sí, yo creo en Jesús, fue un buen hombre, pero no creo que sea el Hijo de Dios. Esa es una fe vana. Esa es una fe que al pesarse se encuentra falsa. Esa es una fe mentirosa. Esa es una fe vana que no salva. Porque la verdadera fe, como lo dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No un buen profeta, no un buen hombre, no un buen maestro, el Hijo de Dios, que Jesús es divino y que Jesús se hizo hombre y caminó sobre esta tierra y murió y dio su vida por nuestros pecados para salvarnos por gracia, por misericordia, y que resucitó porque venció a la muerte, por el Espíritu de Dios resucitó de entre los muertos, ha subido a los cielos y está próximo a venir. Bendito sea el Señor. Ven, Señor Jesús. Esa es la fe que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pasando al versículo 6, dice: este es Jesucristo, como diciendo el Hijo de Dios, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, cuando nosotros leemos esto de agua y sangre, puede ser una referencia. El agua al bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista en el río Jordán. El bautismo representa purificación. El bautismo representa santificación, ser apartado para Dios. Cuando una persona se bautiza en agua, está siendo bautizada en la muerte de Cristo, en el nombre de Cristo, para perdón de pecados. Y Pedro, en sus epístolas, dice, no es que el bautismo salve, sino que es como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios, porque el bautismo es un mandamiento, sin duda es un mandamiento bíblico. Así que cuando una persona se bautiza, está aspirando a tener una buena conciencia ante Dios. Jesucristo se bautizó y Juan el Bautista le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesucristo le dijo, deja así, Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Te has puesto a preguntarte para qué se bautiza Jesús si él no tiene pecado? Porque verdaderamente no tiene pecado. Pero Jesús mismo da la respuesta, en la respuesta que le dio a Juan. Es necesario que se cumpla toda justicia. Ahora, si el Hijo de Dios, sin pecado, vio necesario bautizarse, ¿cuánto más será necesario para ti y para mí, pecadores, que, por la gracia de Dios, si hemos creído en el Evangelio de Jesús, hemos sido salvos? Si tú no te has bautizado, mi hermano o mi hermana que me escuchas, ¿qué esperas? No esperes a tener una vida perfecta, porque permíteme darte una mala noticia. Nunca la tendrás en este mundo, en la resurrección tal vez, pero Dios nos manda a bautizarnos en esta vida,
no en la resurrección, aquí, confesando nuestros pecados y el nombre de Jesús. Cierro ese paréntesis del bautismo y vuelvo al capítulo 5, verso 6. Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Acabo de mencionar el agua, ¿cierto? El bautismo que representa la santificación. Y la sangre que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, por amor. No porque sus captores fueran más fuertes que él. No. Como un ser humano hecho del polvo de la tierra, que vive por el aliento de Dios, puede ser más fuerte que el Dios que lo formó. No, no es porque fuera más fuerte, esos soldados fueran más fuertes que Jesús, sino por amor. Jesucristo estaba viendo que su sacrificio sería el que permitiría que por medio de la fe nosotros llegáramos a la salvación. Un día, 2000 años después de su sacrificio. Bendito sea el Señor. Y el mismo verso 6 termina diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Recuerda cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma sobre él. Allí estaba el Espíritu, allí estaba el Hijo siendo bautizado en el río Jordán. Pero también sucedió algo más. Desde el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él obedezcan. El Espíritu da testimonio de la verdad, da testimonio de Jesucristo. En Romanos 8:16, por ejemplo, nos habla de eso. En Juan 16:13 también, pero vamos a leer Romanos 8:16, donde dice, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo, sí o sí. No hay un solo nacido de nuevo que no tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence al que ha nacido de nuevo de que es hijo de Dios, de que Dios lo ama, y lo lleva y lo guía por la vida, mostrándole la verdad y haciéndolo sabio. Por eso somos salvos, no solamente para escapar de las garras del infierno, sino también para santificarnos para Dios. Dios no nos salva solamente para librarnos del infierno y dejarnos en el mundo viviendo a nuestro antojo, sino que nos salva del pecado, del poder y de las consecuencias del pecado y de las consecuencias eternas, y nos guía por la vida para que vivamos la vida que Dios nos llama a vivir, como hijos amados de Dios, como quienes hemos creído en el Señor que dio su vida por nosotros. Pasando al versículo 7 y 8, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos son unos versículos un poco que generan un poco de discusión entre los que conocen un poco de Biblia, porque saben que estos versículos, gran parte de estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, hay evidencia de que ya a finales del siglo II se estaban mencionando y citando estos versículos por padres de la iglesia, por líderes cristianos de esa época. No es mi intención entrar en ese tipo de debates aquí, porque no es el motivo de este canal, pero sí quiero tocar la parte espiritual, la parte de la enseñanza, porque ese sí es el motivo de este canal, predicar la palabra de Dios. Así que cuando dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ya lo tocamos anteriormente. El espíritu nos guía a la verdad. Si tienes el Espíritu Santo te mostrará que Jesucristo es el Hijo de Dios, que debes someter tu vida a Él, que es tu Señor y tu Salvador. No es solo tu Salvador, pero no tu Señor. No, es el que te salvó en la cruz, pero también es el Señor de tu vida, el amo de tu vida, el que te guía, el que te da mandamientos para vida eterna, no para demostrar que es soberano sobre ti,
sino para darte vida, para darte la vida que Él sabe que es la mejor, que nosotros desconocemos, pero que Él la conoce porque Él es sabio, sobre todo sabio. La sabiduría humana es vana delante del Dios sabio, omnisciente, delante del Señor Jesús. Pasando al versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio. ¿Cómo dio testimonio en la época en la que Jesús estuvo en esta tierra? En esos 33 años aproximadamente, sobre todo y en especial en esos últimos 3 años antes de su muerte y resurrección. Bueno, Jesucristo, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, sacó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo milagros, calmó la tormenta y los vientos, caminó sobre las aguas, multiplicó la comida, los panes y los peces, convirtió el agua en vino, hizo milagros que al hombre no les es dado hacer solo por el Espíritu de Dios. Y eso es testimonio. El Antiguo Testamento habla del Cristo, del Mesías, como uno que tendría poder de Dios, porque tendría comunión con Dios. Y Dios dio testimonio de que Jesús es su Hijo con todas estas cosas. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados porque es Dios. Pero también dio testimonio, como lo mencionamos hace unos minutos, cuando en más o menos unas 3 ocasiones desde el cielo se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Eso es testimonio de Dios. También dio testimonio Dios, el Padre, de que Jesús es su Hijo y de que aceptó su sacrificio levantándolo de los muertos. Y se le apareció no solo a los 11 apóstoles, sino a muchos más discípulos, incluso a más de 500 en una sola ocasión, como lo dice Pablo en Primera de Corintios. Y hoy en día da testimonio cada vez que hay un milagro, una sanidad, una liberación en el nombre de Jesucristo. Al día de hoy, Dios sigue dando testimonio de que Jesucristo es su Hijo y de que en el nombre de Jesucristo las personas podemos ser salvas. Pasando al verso 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Claro, si no creemos en Jesucristo, es el equivalente a decir, Dios, yo no te creo. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que ha dado testimonio de su Hijo Jesucristo. Jesús le dijo a los judíos, si no me creen a mí, crean por medio de las obras que yo he hecho. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer esas obras si no era por el Espíritu de Dios. Así que el que no cree en Jesucristo realmente está diciendo de alguna manera, yo no te creo, Dios. Y Dios no se quedó callado, ni se ha quedado callado, como acabamos de mencionarlo hace un par de minutos atrás. Dios ha dado testimonio durante toda la historia de que Jesucristo es su Hijo. No creerlo es el equivalente a decirle a Dios, mentiroso, no te creo. Ahora pasando al verso 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En varias partes de esta primera epístola de Juan se toca este tema, que puede ser controversial, pero que la verdad no debe ser oculta. Solo en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y eso elimina todo tipo de religión. Todo tipo de religión que no mencione a Jesucristo, que no predique a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor y el Salvador, como el Rey eterno, como el que vino y el que vendrá, como el que es, el que era y el que será, como el gran yo soy. Toda religión, no importa cuál sea,
toda religión que no confiese a Jesucristo de la manera como la Biblia lo confiesa, como la Biblia lo revela, no puede ofrecer salvación a sus seguidores. Ahora, la religión no es la que salva, por supuesto, pero estoy hablando del mensaje que se predica en las distintas religiones. No hay salvación por obras. No hay salvación por medio de ningún ídolo o de ningún Dios falso. La salvación es por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y eso elimina todo Dios, todo ídolo, todo mensaje distinto al Evangelio que en la Biblia se encuentra. El verso 13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan escribe esta epístola para que los creyentes en Jesucristo estén convencidos de que tienen vida eterna. Y la causa de la vida eterna es porque han creído en Jesucristo. Cuando un cristiano está convencido de que Jesucristo le ha dado vida eterna, ese cristiano vive confiado, no confiado en el mal sentido, sino confía en la roca eterna, en la roca de su salvación. Aquí roca significa Dios, en la roca de su salvación, en Jesucristo, en quien está cimentada su fe. Una casa cimentada sobre la roca no será destruida, y da confianza. Si tú construyes tu casa sobre la arena, el día que escuches que viene la lluvia y que los ríos se desbordan, vas a temer porque sabes que puede ser fácilmente destrozada esa casa. Pero si tu casa está sobre la roca, cimentada sobre la roca inamovible que es Jesucristo, pueden venir los vientos, las nubes, los ríos, que esa casa no será destruida. Esa es la confianza que nos da, y esa es la confianza que Juan está buscando que los creyentes tengamos, para que así vivamos en este mundo sin temor. Porque como lo dijo Juan en uno de sus capítulos anteriores de esta misma epístola, el temor trae en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Juan, por el Espíritu Santo, nos está diciendo: quiero que sepan que si han creído en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Ahora, pasando al versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los versículos que hablan acerca del poder de la oración en la palabra pueden ser fácilmente tergiversados. Porque algunos te pueden decir: está escrito, pide lo que sea que Dios te lo dará. No, no es cierto. Y tú lo sabes, cierto que lo sabes, porque tú en algún momento le has pedido algo a Dios que Dios no te lo ha dado. Dios no te va a dar nada que pueda hacerte daño. Y a veces nosotros ni siquiera sabemos que lo que estamos pidiendo puede ser para mal de nosotros. Debemos confiar en Dios. Pero estos versículos nos están enseñando cuál es la verdadera oración que Dios responde. Y lo leímos. Dice el verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El verso 14, que era el que quería leer: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cómo podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios para que oiga nuestras oraciones? Para eso eres hecho nueva criatura, para eso eres hecho hijo de Dios. Los hijos se parecen a sus padres. Para eso Dios te ha dado a su Espíritu Santo, para que te guíe, para que transforme tu mente, para que tu mente no sea conforme, no tome la forma de la mente de este mundo, sino que sea regenerada y sea hecha una mente madura conforme con la voluntad de Dios. Todo lo que pidamos conforme con la voluntad de Dios es un sí y un amén en Jesucristo. Dios no le dice que no
a una oración que es conforme con su voluntad. Dios le dice que no a las oraciones que hacemos desde el orgullo, desde la vanagloria, desde la envidia, desde el materialismo, alejados de la voluntad de Dios. El verso 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estos versículos 16 y 17 también han sido de bastante debate a través de la historia. Los teólogos aún discuten al respecto, tienen distintas posiciones. No es mi intención, no es la intención de este canal entrar en debates. Te voy a decir cuál es la interpretación que yo creo que es correcta. Dios me ayude. Si no es la correcta, que el Espíritu Santo no permita que estas palabras se queden en tu vida. Pero si es la correcta, que el Espíritu Santo grabe estas palabras en tu corazón. Lo primero que quiero decir de estos dos versículos es que mírenlo cómo empieza. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, está hablando de un hermano. Por supuesto, hermano se refiere a un hermano en la fe. No es que no podamos pedir por alguien que no es cristiano, claro que sí. Estamos llamados a interceder por ellos también. Pero aquí está hablando en contexto de un hermano. Estamos llamados a interceder ante Dios por nuestros hermanos. Si un día tú ves a un hermano tuyo, a un creyente, que está en pecado, estamos llamados a orar por él. No en el sentido de que ven hermano, ven que voy a orar por ti. No, no, no. En el secreto donde tu Padre te oye y donde nadie más te ve. Allí, ora por tu hermano, intercede por él y pídele a Dios que le dé vida. Aquí esa palabra vida en el griego no se refiere a la vida eterna, sino a la vida física, al seguir viviendo aquí. Hay registros en la Biblia de personas que pecaron y Dios les quitó la vida. Y no está hablando de vida eterna, sino de vida en este mundo. Por ejemplo, Ananías y Zafira, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mienten a Pedro. Pedro les dice: no me has mentido a mí, le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. Y Dios le quita la vida a Ananías y le quita la vida a Zafira. Lamentablemente no tengo el tiempo para entrar en la historia completa, pero la puedes encontrar en Hechos de los Apóstoles, la puedes encontrar los versículos en internet, o si sabes dónde buscarlo en tu Biblia. En otro momento, con el favor de Dios, entramos en esos versículos en uno de los videos de este canal. Pero a lo que quiero llegar, y uso ese ejemplo de Ananías y Zafira porque es muy conocido, rara vez se desconoce la historia, pero fíjate que Dios le quita la vida por mentir. Ananías y Zafira eran de la iglesia, sí, pero mintieron. Un cristiano puede pecar, no tiene derecho a pecar, pero es una realidad que puede caer en pecado. Engañado por el pecado puede caer en el pecado. Y hay pecados que Dios prefiere quitarle la vida a ese que es su hijo para que no siga pecando y para que no dé el mal ejemplo a sus otros hijos. Y allí no está hablando de quitarle la vida para lanzarlo al infierno. Nunca encontramos eso. Nunca encontramos eso en las distintas historias que hay al respecto de que Dios le quite la vida de una manera fulminante a un creyente o a alguien del pueblo de Dios. Pero volviendo al versículo 16, para no alejarme de él: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que pida y Dios le dará vida. Vuelvo y digo, no es vida eterna, está hablando de vida en esta tierra. Dios le perdonará, Dios le ayudará. Estamos llamados a interceder por nuestros hermanos, por nuestros creyentes. Pero también, como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, no seamos hipócritas. Si queremos ayudar a nuestro hermano a quitarle la pajita, el pequeño pedacito de madera que tiene en su ojo, primero debemos sacar la viga que tenemos en nuestro ojo. De lo contrario, seremos hipócritas, ¿cierto? Y el verso 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Lo que está diciendo es que, ¿qué es injusticia?
es violar la ley de Dios. Si Dios te dice no mentirás, injusticia es mentir. Si Dios dice no robarás, injusticia es robar. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta de que todo pecado no exigía que el pecador muriera. Por ejemplo, el que blasfemare debería morir en el Antiguo Testamento. Pero habían otros pecados que no necesariamente exigían la muerte del pecador. Por ejemplo, Acán. Acán se roba los ídolos y Dios manda a que sea asesinado, a que sea muerto, apedreado. O por ejemplo, un hombre en la ley de Moisés que viola el día de reposo y lo encuentran cortando leña y Dios determina que debe morir. Hay pecado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que exigía la muerte instantánea del pecador. Pero no todo pecado exigía que el pecador muriera, sino la humanidad ya hubiese sido exterminada, ¿cierto? Y creo que a estos son los pecados que se refieren estos versos 16 y 17. Pasando al verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, refiriéndose a Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Fíjense, este versículo 18 también es un versículo que no necesita mucha explicación, que no necesita mucha interpretación. Todo aquel que ha nacido de Dios, el que verdaderamente es salvo, el que ha recibido al Espíritu Santo, no practica el pecado. Es el fruto del buen árbol. Se aleja del pecado. Todavía existe la posibilidad de que peque, pero no practica el pecado. Una persona que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Una persona que está constantemente en el mismo pecado no ha nacido de nuevo. Vuelvo y digo, con esto no estoy diciendo que un creyente no tenga la posibilidad de pecar. Claro que sí, Juan lo menciona en su epístola. Y la Biblia lo menciona por muchas partes. Y Juan dice, arrepiéntete, y Él te perdonará. Él es fiel para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, ¿cierto? Así que la posibilidad de pecar existe, no es una autorización. No me cansaré de decirlo, porque es fácilmente tergiversado ese mensaje. No es una autorización para pecar, es una posibilidad, es una realidad. Pero eso es una cosa y otra es vivir practicando el pecado. La Biblia dice aquí en el versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Grábate eso, mi hermano, mi hermana que me oyes. Y continúa diciendo, pues aquel, Jesús, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué no practicamos el pecado los que hemos nacido de nuevo? Porque Jesucristo te guarda. Jesucristo no nos ha dejado solos. Jesucristo nos guarda, nos ha dado al ayudador, al consolador, al paracletos, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Cristo. Estoy hablando del mismo Dios. Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El que es de Dios ha recibido el Espíritu Santo. El que no ha nacido de nuevo, no ha creído en el Evangelio, está bajo el poder del maligno. Trigo y cizaña. Sabemos que somos de Dios, verso 19, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios, mi hermano. Lo hemos visto en muchas partes. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es lo mismo que decir que Jesús es Dios, que es divino. Y Él es tanto el verdadero Dios como la vida eterna. Jesús en uno de los evangelios dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
Padre y que conozcan a quien tú has enviado, a Jesucristo. El conocer a Jesucristo es conocer al Padre. Y el conocer a Jesucristo y al Padre es la vida eterna. No está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento relacional, de una comunión, de un caminar con Él, de un amor filial, de pertenecer a la familia de Dios. Y el último versículo de esta epístola y de este capítulo: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Qué curioso cómo termina esta epístola. Ustedes son salvos, les escribo para que sepan que tienen vida eterna, que están en el verdadero. Jesús es el verdadero Dios y es la vida eterna. Guárdense de los ídolos. Esto nos muestra que el cristiano puede pecar, como ya lo hemos mencionado anteriormente. No tiene autoridad autorizado pecar, pero es una realidad que puede pecar. Y por eso Juan les dice: guárdense, cuídense de los ídolos, cuídense de la idolatría. Y normalmente cuando pensamos en los ídolos, pensamos en esos ídolos de madera, de plata, de bronce, de oro, de yeso, de barro, de porcelana, de cualquier material. Y sí, son ídolos. Son ídolos que no deben estar en nuestras vidas. Primer y segundo mandamiento de la ley de Moisés, ¿cierto? Pero se nos olvidan los otros ídolos. El amor al dinero es un ídolo. Jesús dijo: no puedes servir al dinero y servir a Dios. No puedes tener dos amos, dos señores. El dinero es un ídolo. Pero hay más ídolos en este mundo. Hoy, en este 2026, febrero 2026, mucha gente idolatra su cuerpo. Le dedica horas y horas semanales y diarias a su cuerpo, pero ni un solo instante a la palabra que lo pueda hacer sabio para la salvación, ni un solo instante a la oración para tener comunión con el Padre, ni un solo instante a ir a congregarse para escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no les cuesta dedicarles horas y horas a su piel, a su cuerpo. Hoy en día los ídolos también son del tipo intelectual. Quieren ser sabios según este mundo, pero no sabios según Dios. Hoy en día los ídolos también son del tipo, o más bien nacen de la egolatría, el amor a mí mismo. El mensaje del mundo es: ámate, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti. Ámate a ti y solo a ti. Ese es el mensaje humanista que el mundo nos da. Y terminamos siendo nosotros nuestro propio ídolo. Hoy en día los ídolos tienen muchas formas. Hoy en día los ídolos, un ídolo muy poderoso en este mundo para los que viven en el engaño del mundo, incluso piedra de tropiezo para los cristianos, es el entretenimiento. Bueno, yo no leo la Biblia porque trabajo, tengo hijos, tengo muchas ocupaciones. No me da tiempo de leer la Biblia. Pero pregúntale a ese cristiano o a esa cristiana por las series o las películas de las plataformas de streaming, cualquiera. No voy a mencionar nombres, pero cualquiera, las que usen en tu país, las que tengas tú, en tu celular o en tu televisor o en tu computador. Y si para eso sí les queda tiempo, para el entretenimiento, pero no para Dios. Y no nos damos cuenta que le dejamos a Dios el último lugar. ¿Y sabes qué es un ídolo? Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en tu corazón. Hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Así termina esta carta.
Te doy gracias por si has escuchado estos mensajes, por hacer parte de este canal, por si los has compartido, por compartirlos. Ruego a Dios que toda palabra que haya salido de mi boca, que sea conforme con su voluntad, se quede grabada en tu corazón, en tu mente. Y que toda palabra que haya salido de mi boca y que no sea recta delante de Dios sea borrada de tu mente. Que el Señor te bendiga. Sigue estos videos, compártelos con gente que sepas que puede ser de edificación para ellos, para sus vidas. Dales like, sigue el canal, suscríbete. Estas cosas ayudan. No lo digo para adquirir fama, sino porque el algoritmo de este tipo de plataformas, cuando ve que un video es popular, lo recomienda a muchos. Y la palabra de Dios debe ser popular. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Y esta es una de las tantas formas. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana.